Ok, ya lo puse para grabar. Y para compartir. Para Para... compartir la parte derecha abajo, al costado de donde salen los participantes, hay como una flechita dentro de Sí. un cuadrado. Ok, a ver. Ya. Moderadores, chat. Compartir contenido. Ok, compartir archivos. PowerPoint. Ahí pongo agregar archivos en PowerPoint, ¿no? Ya. Sí, doctora. Ok, a ver. Desórdenes. Está convirtiendo, ¿no? Parece que... A ver. Sí, debe esperar un ratito y luego le Ah, da ya. clic. Ok, entonces está cargando ahí. Ya. Ya, ok, ahora sí parece que ya puedo. Le doy clic ahí mismo donde he compartido o pongo compartir ahora de nuevo. Compartir ahora. Sí, le da compartir Ah, ahora y va a salir el PPT. ok, pero ¿ustedes lo ven bien? Ah, ya, excelente, porque me aparecía un costado nomás. Listo, ahora sí lo pueden ver, ¿no? Sí, doctora, ya se ve. Sí, Ya, doctor. perfecto. Bueno, el tema del día de hoy es conversar sobre lo que son los desórdenes cerebelosos, una patología pues que es también frecuente en nuestro medio. Esos son los objetivos. Reconocer sobre todo pues, cuáles son las manifestaciones clínicas cuando hay una afectación cerebelosa, ¿no? Si es una afectación vermiana, si es a nivel de hemisferios cerebelosos, y revisar pues un poco sobre cuáles son las causas o qué entidades, qué enfermedades nos pueden producir una afectación cerebelosa, ¿no? En dos grupos vamos a verlas, lo que son el grupo de las ataxias de tipo hereditaria y las que son adquiridas. Entonces, un poco pues hablando de las funciones y todo lo que es este sistema cerebeloso, hay una serie pues de conexiones que tiene el cerebelo con diferentes órganos dentro de lo que es el cerebro y es el que nos va a explicar pues por qué ocurren diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Porque hay unas manifestaciones clínicas muy diversas. El cerebelo pues tiene conexiones con lo que es la zona de la corteza cerebral, con la zona del tronco encefálico, con la protuberancia. Es así que hay un circuito, ¿no? Un circuito aferente, córtico ponto cerebeloso, y también pues hay un circuito eferente, ¿no? El cerebelo, tálamo y la corteza cerebral. El cerebelo cumple funciones, ¿no? Tiene que ver con lo que es el tono muscular, tiene que ver con la regulación, el control del tono muscular, tiene que ver con la coordinación del movimiento y también pues está implicado en regular la postura y la marcha. Entonces, si hay una alteración pues del cerebelo, sea en la zona vermiana o en la zona de los hemisferios cerebelosos, vamos a encontrar pues algunos hallazgos, ¿no? Algunos hallazgos clínicos que nos van a indicar que estamos ante una lesión a nivel cerebelosa, ¿no? Entonces, la ataxia es pues una alteración de estos movimientos voluntarios. Nosotros cuando evaluamos la parte de lo que es cerebelosa, hacemos una prueba, ¿no? La prueba que vemos en clínica, le doy la prueba índice nariz, es una forma para poder evaluar metría, y si está normal, pues hablamos de un problema de dismetría, ¿no? También evaluamos lo que es la diococinesia, y si está alterado, hablamos de una disdiadococinesia. Entonces, lo que vamos a encontrar en estos pacientes que tienen alteración cerebelosa, pues, es un retardo en el inicio de este movimiento voluntario, ¿no? Asociado a una irregularidad en la aceleración y la velocidad. Hace pues el paciente un movimiento, pero no está bien coordinado, ¿no? Por ejemplo, cuando quiere coger un objeto,
hay esta pérdida de esa metría que debería haber normalmente y se pasa de ese punto, ¿no? Pues hablamos de que hay una dismetría, ¿no? Lo que nos está implicando pues que hay una afectación cerebelosa. ¿Qué otro síntoma, qué otro hallazgo encontramos en un paciente con patología cerebelosa? Ya que el cerebelo tiene que ver con regular el tono muscular, pues va a haber también una hipotonía, ¿no? Una hipotonía de tipo cerebelosa, ¿no? Entonces, en este paciente vamos a tener pues esta disminución de la resistencia normal ofrecida pues por los músculos de la palpación y la motilidad pasiva, ¿no? Cuando evaluamos al paciente vamos a encontrar esta hipotonía. Otro hallazgo clínico que nos encontramos en pacientes con patologías cerebelosas es una disartria, ¿no? La disartria generalmente del paciente cerebeloso es una disartria escandida, ¿no? Cuando ponemos en la parte de semiología, la disartria escandida es la que encontramos en estos pacientes con afectación cerebelosa, ¿no? Problemas de lenguaje, el paciente habla lento, como silabeando, ¿no? También vamos a encontrar el nistagmus, ¿no? Que a diferencia pues de una patología vestibular, un problema periférico, generalmente esos nistagmus no solamente son horizontales, ¿no? Pueden ser verticales o incluso rotatorios, que nos indican pues que es un nistagmus causado por lesión cerebelosa, ¿no? Otra cosa también que vamos a encontrar, podemos encontrar también un temblor. Ese temblor inicial podemos encontrarlo tanto en las manos o también cuando el paciente va a iniciar la marcha. Al momento de querer iniciar la marcha, el paciente está un poco inseguro, ¿no? Y eso nos habla de un temblor intencional. Queremos que el paciente coja un objeto y el paciente empieza con ese tipo de temblor, ¿no? A diferencia, pues, del temblor cáxico parkinsoniano, que es generalmente un temblor en reposo, ¿no? Entonces, este es un tipo de temblor intencional que vamos a encontrar en pacientes con patologías cerebelosas. Otro es la marcha, ¿no? Esa marcha clásica también de los pacientes con ataxias de causa cerebelosa. Generalmente, pues, es una marcha, como ven en esta figura, un paciente que amplía la base de sustentación, ¿no? Hay un aumento de la base de sustentación producto de esta inestabilidad que tiene el paciente al poder caminar, ¿no? Hablan como si el paciente estuviera, pues, en una marcha como una persona ebria, ¿no? Y tanta, a veces en cuadros progresivos, sobre todo en ataxias por desórdenes cerebelosos progresivos, tipo degenerativos, el paciente pues va a ser incluso incapaz de permanecer de pie sin ayuda, pues, ¿no? Y va a tener ya una gran incapacidad para la marcha. Entonces nosotros encontramos todos estos síntomas y hallazgos clínicos y podemos decir pues que estamos con un paciente que tiene una lesión cerebral, ¿no? Entonces, finalmente pues la ataxia proviene de este griego sin orden, ¿no? Es un deterioro de toda la coordinación de los movimientos musculares, puede afectar extremidades, ¿no? Puede afectar también el habla, los movimientos oculares, incluso puede haber problemas de disfagia en estos pacientes, ¿no? Y es un síntoma muy característico en estos pacientes que tienen afectación del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, hay tipos de ataxia, pueden ser que sea agudo, ¿no? Un paciente, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, isquémica, hemorrágica, con afectación cerebelosa, un cuadro agudo, ¿no? O puede ser crónico, ¿no? Problema degenerativo, enfermedades hereditarias que vamos a ver luego que causen este tipo de ataxia, ¿no? Y es uno de los síntomas más importantes, pues, en pacientes con desórdenes cerebelosos, ¿no? Entonces, esta es la forma, bueno, como nosotros vemos en la parte clínica, ¿no? Si hay una afectación de la zona vermiana, ¿no? Un síndrome cerebeloso medio, en general, pues, es una afectación del tronco, una afectación de cabeza, tronco, predominan los trastornos estáticos, hay una asinergia en el tronco con la retropulsión, hay un trastorno en la bipedestación, nistagmus y disartria. Cuando la afectación es a nivel de los cerebelosos. Esto generalmente, los hallazgos clínicos van a ser pues homolaterales a la lesión, ¿no? O sea, se puede afectar la extremidad tanto superior o inferior donde se encuentra la lesión. Esto, por ejemplo, es propio de los pacientes con enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Generalmente los SCVs tienen una afectación de un hemisferio cerebeloso, sea derecho o sea izquierdo, ¿no? Predominan los trastornos cinéticos, hay incoordinación motriz, problemas de lateropulsión, hipotonía muscular.
Y hay también síndromes cerebelosos que pueden estar asociados a otros trastornos neurológicos, otros signos de focalización neurológica, tanto sensitivas, motores, ¿no? Entonces, de acuerdo a los hallazgos, yo puedo definir si estoy en una afectación hemisférica cerebelosa o a nivel vermiana central. Entonces, ahora revisaremos una de las causas de desórdenes cerebelosos. El primero es con respecto a las ataxias, que son de tipo hereditarias. En estas ataxias hereditarias, pues, son congénitas, son patologías raras, ¿no? Y donde va a haber, pues, una alteración en el desarrollo del cerebelo y lo que es troncoencefálico. Estas podemos dividirlas en dos grupos grandes, ¿no? Las que son de autosómicas recesivas y las que son de herencia autosómica dominante. Y clínicamente, pues, vamos a encontrar lo que hemos descrito ya en la parte de la parte inicial, ¿no? La semiología, el trastorno de la marcha, pueden estar también asociados por afectación de tronco encefálico, pues el trastorno de desarrollo motor, hay nistagmos en algunos, por afectación también cortical, podría haber incluso trastornos conductuales, cuadros psiquiátricos, ¿no? En estos cuadros hereditarios. Una de las más frecuentes, pues, es la ataxia de Friedrich, ¿no? Es una de las herencias, ataxias de tipo de herencia autosómica recesivas, ¿no? Frecuentes, en el Perú también hay casos descritos. El gen que está implicado, pues, es el gen X25, localizado en el cromosoma 9, y el producto del gen es la frataxina, ¿no? Una proteína que se encuentra en tejidos que están afectados en esta enfermedad, como son sistema nervioso central, a nivel cardíaco y a nivel pancreático, ¿no? Esta frataxina, pues, es una proteína mitocondrial codificada a nivel del ADN nuclear. Su transcripción, pues, defectuosa va a producir la disminución de esta proteína, afectando, pues, esos órganos, ¿no? Tanto lo que es sistema nervioso central a nivel cardíaco y a nivel de páncreas. Entonces, anatomopatológico vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central, pues, atrofia de ganglios raquídeos posteriores, de las columnas de Clark, de las células de Purkinje, acá la afectación cerebelosa, núcleos dentados cerebelo, las neuronas piramidales del córtex, por eso que también hay afectación motora en los pacientes con ataxia de Friedrich, ¿no? Desmielinización de cordones posteriores, de pedúnculos cerebelosos. A nivel cardíaco va a haber fibrosis, hipertrofia ventricular, incluso van a llegar a necrosis de las fibras cardíacas, ¿no? Y el cuadro clínico, pues, es un inicio insidioso, ¿no? Y generalmente se manifiestan antes de los 10, 15 años, ¿no? Entonces, antes de los 10, 15 años un niño era totalmente normal y ya empiezan con estas manifestaciones clínicas, ¿no? Por la afectación, pues, cerebelosa, encontramos la ataxia, el problema de la Lisa candida, hay afectación, compromiso piramidal, y este es más frecuente, más acusado en miembros inferiores. También vamos a encontrar reflejos luminosos incluso abolidos, podemos encontrar Babinski positivo por la afectación piramidal. En este no hay demencia o sinosis piramidales como vamos a ver en otros tipos de ataxia. También hay afectación a nivel del citoesqueleto y encontramos estos pies cabos, ¿no? Está en el arco plantar característico en estos pacientes. Hay alteración también en lo que es la cifoescoliosis, ¿no? Hasta en un 85% de estos pacientes podemos encontrar esto y que los va a llegar finalmente a la postración y que el paciente esté, pues, en silla de ruedas, ¿no? En la parte cardíaca, producto de esta hipertrofia cardíaca, van a haber cardiomiopatías, miocarditis, fibrosis cardíaca, finalmente pueden llegar a una insuficiencia cardíaca con disnea, alteraciones electrocardiográficas, inversión de onda T, hipertrofia ventricular, arritmias cardíacas, y esto, pues, es lo que nos va a determinar la muerte temprana de estos pacientes, ¿no? Producto de esta afectación cardíaca que presentan. Otros también están asociados a diabetes mellitus, podríamos encontrar en un 10% de estos pacientes con ataxia de Friedrich esta alteración endocrinológica, que responden un 75% al uso de tratamiento oral o al uso también de insulina, ¿no? El curso clínico, pues, es progresivo, ¿no? Y finalmente el paciente va a estar en silla de ruedas, postrado, ¿no? Generalmente el tiempo de sobrevida, una vez que el paciente inicia con este cuadro clínico, pues,
aproximadamente un promedio de sobrevida de 15 años, ¿no? Y va a depender sobre todo de esta afectación cardíaca, ¿no? De eso va a depender su esperanza de vida, ¿no? De la miocardiopatía que presenta el paciente, ¿no? No hay tratamiento, pues, con respecto a eso. El diagnóstico clínico, ¿no? Una ataxia progresiva o un antecedente familiar, ¿no? O exámenes auxiliares, podremos encontrar lo que es la hiperglicemia, la diabetes, ¿no? No hay otra alteración más hematológica, la miocardiopatía que van a presentar estos pacientes, ¿no? Le hacemos estudios de neuroimágenes, vamos a encontrar pues la atrofia, esta atrofia cerebelosa, como hay afectación también a nivel médula espinal, una resonancia magnética vamos a encontrar esa atrofia de médula espinal, y el diagnóstico netamente es genético, pues, ¿no? Y en el tratamiento si no contamos con un tratamiento específico, ¿no? Otra de las ataxias que también vemos tipo herencia autosómica recesiva es esta, la ataxia de la angiectasia. Otra ataxia también hereditaria, el gen es el ATM, que se encuentra a nivel de ese cromosoma 11, y en la anatomía patológica pues vamos a encontrar esta atrofia también cerebelosa, ¿no? Con pérdida característica de las células de Purkinje, de estas células granulares y la atrofia del núcleo dentado, ¿no? Acá, a diferencia, por ejemplo, de la de Friedrich, la médula espinal está preservada, ¿no? Aquí hay una hipoplasia tímica, ¿no? Que hace que este paciente haga cuadros infecciosos a repetición, ¿no? El timo tiene que ver como un medio de defensa y encontramos infecciones en estos pacientes a repetición. La semiología es muy parecida a la anterior, sin embargo, lo que es el inicio de la enfermedad, mira, inicia mucho antes que la anterior, ¿no? Mira, ya empieza la ataxia a los 6, 7 años, ¿no? E inició el cuadro clínico, ¿no? La ataxia, la hipotonía, la reflexia, ¿no? Y en estas también vamos a encontrar signos extrapiramidales, a diferencia de la de Friedrich, ¿no? Acá sí vamos a encontrar algunos signos extrapiramidales, como coreoatetosis, también hay hallazgos de polineuropatías de tipo sensitivo-motora, hay un envejecimiento prematuro del paciente, hay signos de progeria, hay deterioro cognitivo, a diferencia del anterior tipo de ataxia, y el nombre, pues, ¿no? De la angiectasia, pues se debe a esta presencia, ¿no? De estas arañas vasculares, estas telangiectasias a nivel oculares y a nivel cutáneas, ¿no? Y este paciente, pues, por la hipoplasia tímica, tiene predisposición a hacer infecciones sinopulmonares, ¿no? A repetición. También tiene predisposición a hacer cuadros de tumorales. Se han asociado mucho estos pacientes que presentan leucemias, linfomas, ¿no? En estos pacientes y que también pues unos son causas de muerte de estos pacientes, ¿no? En los hallazgos clínicos, producto de la asociación tumoral, podemos encontrar una elevación de estos marcadores tumorales tipo alfa-proteína, la atrofia, ¿no? Como pueden ver, miren esta imagen de resonancia, miren cómo está el cerebelo, el árbol de la vida, miren cómo está bien atrofiado, ¿no? Enmarcado, severo. El diagnóstico definitivo, pues, de estudio genético, ¿no? Y el pronóstico también igual reservado, asociado a las múltiples complicaciones que va a desarrollar el paciente y a la aparición del cáncer temprano, pues no tiene un pronóstico malo, ¿no? Ese tipo de patología. Otra de las ataxias por autosómica recesiva es esa, por deficiencia de vitamina E, ¿no? Cuyo gen está ubicado en el cromosoma 8, es autosómica recesiva, y se debe pues a las mutaciones del gen de la proteína transportadora de alfa-tocoferol, ¿no? El daño neurológico muy similar al de Friedrich, ¿no? Con alteración de la sensibilidad profunda por afectación de la raíz posterior medular. A este le vamos a asociar el problema visual que tienen, ¿no? Se agrega una retinitis pigmentaria por deficiencia de esta vitamina E que va a causar con ceguera nocturna y reducción del campo visual. Bueno, acá sí, dándole pues la vitamina E podría ayudarnos con el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Pero hay otro grupo que son las ataxias hereditarias dominantes, ¿no? En estas dominantes generalmente el inicio de los síntomas ya es un poco más tardío, ¿no? Entre los 30, 50 años de edad. Hay una serie de genes más de 21 subtipos que se han relacionado con lo que es la ataxia hereditaria dominante. El diagnóstico igual, clínico, la parte de evaluación clínica, los estudios genéticos, ¿no?
y el síndrome cerebeloso va a estar asociado a otros signos neurológicos, ¿no? Estos son, se permiten ver los, bueno, diferentes los genéticos que se han asociado en las ataxias espinocerebelosas, ¿no? Y de acuerdo a algunas afectaciones desde el punto de vista neuropatológico es que están agrupadas y se presentan las características clínicas, ¿no? Por ejemplo, la que tienen las espinocerebelosas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 8, la 18, la 12, la 13, lo que presentan en la parte neuropatológica es una degeneración cerebelosa de ganglios basales, corteza cerebral, nervio óptico a nivel de los tractos espinales, nervioperiféricos, y clínicamente pues van a presentar un síndrome cerebeloso con oftalmoplegia, con signos piramidales, extrapiramidales, deterioro cognitivo y neuropatía periférica, ¿no? La ataxia espinocerebelosa, la 7, lo que hay es degeneración cerebelosa y retinal pigmentaria, neuropatológicamente, entonces en el cuadro clínico hay un síndrome cerebeloso con retinopatía pigmentaria, ¿no? Y en las ataxias espinocerebelosas, la 5, la 6, la 11, 14, la 16, la 26, 29, 30 y 31, neuropatológicamente y degeneración cerebelosa, por lo tanto, clínicamente encontramos un síndrome cerebeloso que generalmente tiene un inicio tardío, ¿no? Entonces, son los diferentes tipos de ataxias espinocerebelosas de tipo autosómico dominante, ¿no? Por los hallazgos, tanto neuropatológicos, se ven las implicancias clínicas, ¿no? Es un grupo grande. ¿Ves? Esto es un poco para nuevamente un poco de ver las de tipo 1, con esta severa atrofia cerebelosa y de tronco encefálico, en las de tipo 2, con una clínica de ataxia cerebelosa, nistagmos, oftalmoparesia, hay también hiporreflexia, en la de tipo 3, la que es la enfermedad de Machado-Joseph, hay ataxia, neuropatía periférica, está asociado a síntomas extrapiramidales, puede haber parkinsonismo, distonía, también puede haber espasticidad, la de tipo 4 asociado con una polineuropatía periférica, ¿no? Y está asociada también a lesiones del cromosoma 6, ¿no? Entonces son los diferentes tipos de ataxias dominantes, las espinocerebelosas, ¿no? Y luego viene este otro grupo, ¿no? Reconocer cuáles son las causas de ataxias adquiridas, ¿no? ¿Qué me puede producir secundariamente una afectación cerebelosa, ¿no? Y dentro de estas sintomáticas o secundarias se encuentran, pues, por ejemplo, lo que son los traumatismos cerebelosos, ¿no? O sea, un paciente con un traumatismo encefalocraniano puede producir, pues, daño cerebral y ahí también a nivel troncoencefálico y a nivel cerebeloso, ¿no? Producirnos un desorden cerebeloso. El otro grupo son las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Eso sí es bastante frecuente en nuestro medio. Los pacientes vienen por emergencia con una enfermedad cerebrovascular, sea isquémica o hemorrágica, a la cabeza de causa hipertensiva, ¿no? La causa más frecuente, hipertensión arterial no controlada, y tiene una afectación cerebelosa, ¿no? Es un cuadro de ataxia aguda, un paciente con un mal control de hipertensión o glucosa, ¿no? Puede ser un problema de un SB, dependiendo de la etiología. Hemorragias subaracnoideas, vasculitis cerebrales también, ¿no? Que justo afecten a nivel cerebeloso, malformaciones, también otra causa de ataxias sintomáticas, malformaciones arteriovenosas, ¿no? Bueno, actualmente hay lo que es la microcirugía, se puede realizar ese tipo de tratamiento en estos pacientes, una tomografía cerebral y encuentro un tumor ahí a nivel de fosa posterior, ¿no? Puede ser un tumor benigno, lo más frecuente son los meduloblastomas, ¿no? Estos meduloblastomas generalmente son tumoraciones que tienen predilección por la zona vermiana del cerebelo, más frecuente en niños, ¿no? O también otro tipo de tumor es un astrocitoma, ¿no? También son tumores frecuentes, sobre todo en la edad pediátrica, ¿no? Lo otro es que sean tumores metastásicos, ¿no? Secundarios a cáncer pulmonares, de cervix, de ovario, ¿no? Entonces, si tengo un paciente con un cuadro clínico compatible, le pido pues una tomografía. Bueno, en fosa posterior lo mejor para poder evaluar fosa posterior es resonancia magnética, ¿no? Es lo mejor para poder valorar. Entonces,
en la emergencia, cuando vienen pues de forma aguda, al menos para determinar lo que es enfermedad cerebrovascular, lo que tenemos a la mano es la tomografía, ¿no? Lo ideal pues es poder llegar a la resonancia magnética que nos permite valorar mucho mejor lo que es fosa posterior, ¿no? Otro tipo de tumores, leucemias agudas, ¿no? Tipo invasivos, glioblastomas, craniofaringiomas, son otra de las causas también de tipos secundarias de desórdenes cerebelosos, ¿no? Que sean paraneoplásicos, ¿no? Cáncer pulmonares, cáncer de ovario, que también van a progresar rápidamente y puedan afectar a nivel cerebeloso. Infecciones, por ejemplo, como en esta imagen, ¿no? Miren, esta imagen hipodensa ahí a nivel de hemisferio cerebeloso izquierdo, que incluso está abarcando parte de la zona vermiana, ¿no? Con una imagen hiperdensa, un realce, ¿no? Con el contraste que me indica, pues, la presencia de un absceso, ¿no? Generalmente tiene un curso grave si es que no reciben, pues, el tratamiento oportuno, ¿no? Otro también causa de afectación de tipo infecciosa, zona cerebelosa, puede ser también tuberculosis, ¿no? Tuberculosis que también puede afectar a nivel cerebeloso. Virus, también otra causa de afectación cerebelosa. Generalmente la cerebelitis que se dan por sarampión, varicela, frecuente en niños, sobre todo en edad pediátrica podemos encontrar estas infecciones, sarampión, varicela, y en la emergencia lo vemos, ¿no? Y hacen una afectación a nivel de cerebelo y vienen estos niñitos luego de unos días de estar con el brote con las vesículas y nos la trae la mamá porque el niño bruscamente tiene un problema en la marcha, lo evaluamos y está con una ataxia de tipo cerebelosa y secundario pues al cuadro de la infección que ha tenido por la sarampión o por la varicela, ¿no? Herpes virus, tipo 1, tipo 2, también es otro de los agentes causales. VIH, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos también pueden hacer un cuadro infeccioso y que nos afecte la zona cerebelosa, ¿no? Son las diferentes causas de infecciones que van a afectar al cerebelo. Parásitos también, otra causa, cisticercosis, ¿no? Una entidad que es bastante frecuente en nuestro medio, en el Perú al menos, cisticercosis, bastante frecuente y causa de epilepsia en los pacientes de más de 20 años, es una causa frecuente de epilepsia secundaria y podrían pues estas formas quísticas o incluso racemosas afectar a la zona cerebelosa. Toxoplasmosis en pacientes que presentan VIH. Otras causas también de ataxia sintomática son estas secundarias a esclerosis múltiple, enfermedades desmielinizantes, ¿no? En pacientes jóvenes hacemos la resonancia magnética y evaluamos pues que está afectando esta enfermedad desmielinizante a la zona del cerebelo, tronco encefálico, ¿no? Por el daño que ocurre en la mielina que envuelve este sistema nervioso central, ¿no? Otras causas también de estas ataxias sintomáticas pueden ser tóxicas, ¿no? Y en las tóxicas el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo agudo es una causa, la degeneración cerebelosa alcohólica crónica en estos pacientes que presentan también deficiencia de vitamina B1, que sean por intoxicación por metales pesados, ¿no? Litio, talio, plomo, magnesio también son una de las causas de afectación cerebelosa, agentes de quimioterapia, deficiencias de vitamina, ¿no? Lo que les decía, la vitamina E es una de las causas sintomáticas de afectación de cerebelosa, B1, vitamina B12 también son otros de los agentes causales. Este es otro grupo de patologías que también nos van a producir desórdenes cerebelosos, ¿no? Las malformaciones congénitas, ¿no? Miren acá casi no se ve nada, hay una hipotrofia marcada de la zona del vermis, no se ven los hemisferios cerebelosos, ¿no? Lo que es la enfermedad de Danny-Walker, una normalidad congénita, ¿no? Con lo que los pacientes nacen, y este gran quiste pues está reemplazando, miren, todo el cerebelo en la parte de la fosa posterior, ¿no? Hay un clásico Danny Walker con dilatación quística del cuarto ventrículo y hay variantes también, ¿no? Donde vamos a ver la hipoplasia vermiana, la obstrucción del cuarto ventrículo y pues vamos a encontrar, aparte de la ataxia cerebral, puede haber también pues
espasticidad, rigidez de extremidades, ¿no? En estos pacientes. Esta malformación es más frecuente en mujeres. El diagnóstico incluso podría hacerse, bueno, con ultrasonido desde la época prenatal, ¿no? Estudios de resonancia magnética, tomografía computarizada. Para ver fosa posterior, pues lo mejor es resonancia magnética, como les decía. Y el tratamiento, pues va a estar basado en el grado de hidrocefalia que presenta el paciente, ¿no? Si no hay hidrocefalia, finalmente le vamos a colocar una derivación ventriculoperitoneal para tratar de mejorar lo que es la hidrocefalia, ¿no? Otra malformación congénita donde también hay afectación cerebelosa es la malformación de Arnold-Chiari, en la cual pues hay este desplazamiento hacia abajo de la porción caudal del cerebelo, ¿no? Incluso a veces parte del tronco encefálico, ¿no? Debajo del foramen magno, que generalmente ese desplazamiento es de más de 5 milímetros por debajo de la línea media, de la línea a nivel inferior occipital, ¿no? El diagnóstico, resonancia magnética cerebral, ¿no? Como les decía, para evaluar fosa posterior es lo ideal, poder contar con un estudio de resonancia magnética cerebral. Y ahí vamos a ver pues las diferentes variantes, ¿no? Hay el Arnold-Chiari, hay la variante 1, donde es la más frecuente que encontramos, la anomalía cerebrosa más frecuente, la de tipo 2, ¿no? Esa malformación compleja del cerebro posterior, del romboencéfalo, asociado con defecto de cierre del tubo neural. Ahí también igual estudiamos con la resonancia magnética. La 3 es mucho más rara ya porque el descenso es bien marcado, ¿no? Con displasia cerebelosa, tronco cerebral. Y la 4 pues es en la forma más severa, ¿no? Con, incluso incompatible con la vida, estos tipos de la 3 y la 4, ¿no? Donde hay un desplazamiento marcado de tronco encefálico y de amígdalas cerebelosas. Es muy raro, ¿no? Este es un algoritmo, no sé si creo que está muy pequeño para poder eh, ver pues a un paciente cuando nos llega con una ataxia, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver pues es si esta ataxia es aguda o si la evolución pues es progresiva, ¿no? Pero si yo tengo un paciente pues que ya tiene antecedentes familiares, ¿no? De trastornos de ataxia, veo qué cantidad de familiares están afectados, cómo es la presentación, obviamente y acá yo me dedico a hacerle el estudio del fenotipo, ¿no? Pero si es un paciente adulto con una ataxia aguda, en la cual pues hay un antecedente de una patología oncológica, está recibiendo quimioterapia, ya sabemos que puede ser secundario a eso, ¿no? Y obviamente le voy a hacer sus estudios imagenológicos para descartar, pues, que tenga un proceso tumoral que esté afectando zona cerebelosa, ¿no? Ahora, si veo que el paciente es usuario de consumo de alcohol, es un alcohólico crónico, veo si hay intoxicación de algunas sustancias tóxicas, metales tóxicos, obviamente el diagnóstico pues va a ser por exclusión, ¿no? Que sea secundario esta afectación cerebelosa a esta intoxicación. Pero, ¿qué pasa pues si el paciente le hago la evaluación clínica, persiste con la alteración en la marcha, tiene el problema del nistagmus, la disartria, el problema de la coordinación, la dismetría, el problema de la leucocinesia? Entonces ahí pues tengo que hacerle mi estudio de resonancia magnética, como le digo, es lo ideal, si no contamos pues la tomografía cerebral, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues si sale positivo en la resonancia, voy a encontrar pues que sea una masa tumoral, que sea una hemorragia, un infarto o que sea una enfermedad desmielinizante, y de acuerdo a eso pues va a ser el tratamiento, ¿no? Si es tumoral, si es hemorragia, el tratamiento respectivo para los pacientes vasculares, y si es desmielinizante, pues ver si es una esclerosis múltiple y cumple los criterios y ya le doy un tratamiento respectivo. Pero si tengo un paciente en los cuales sale normal la resonancia, no veo nada y hay un cuadro infeccioso, obviamente hago una punción lumbar y ya, de acuerdo a mis hallazgos del NSR, le doy el tratamiento si es un cuadro viral, bacteriano, ¿no? Hay otro grupo, pues, que no es el tema de hoy, que son los otros tipos de ataxias, que son las sensitivas, las vestibulares, ¿no? El día de hoy hemos tratado solo las ataxias netamente cerebelosas, ¿no? Pero si a este paciente con este trastorno de marcha le encuentro un vértigo asociado
o un problema de un nistagmusol horizontal, un problema de una hipoacusia, un problema de un tinnitus, ya me voy al otro grupo, ¿no? De los síndromes vestibulares y al grupo, pues, de las patologías sensitivas, ¿no? Es otro grupo. El día de hoy solo estamos viendo lo que son ataxias de tipo cerebelosas, ¿no? Estas son las conclusiones, ¿no? Finalmente, pues, estas ataxias cerebelosas son manifestación de un grupo de enfermedades neurológicas, ¿no? Son discapacitantes, por el problema de la marcha, y si esto progresa, pues nos van a producir una serie de alteraciones fenotípicas y también genotípicas, ¿no? Los pacientes van a presentar un síndrome cerebeloso, tal como lo hemos descrito, pero pueden estar asociados también, pues, a esos trastornos extrapiramidales, en algunos casos a deterioros cognitivos y a trastornos conductuales. La etiología es variada de estas ataxias, ¿no? Y constituye, pues, un desafío, porque si yo encuentro que la causa es déficit de vitamina E, le doy el tratamiento y el paciente lo voy a ver normal, pues, ¿no? Va a volver va a volver a caminar normalmente, ¿no? Si es déficit de vitamina B1, le doy el suplemento y mejora, ¿no? Si la causa es el alcoholismo, obviamente ya sabemos cuál es la conducta que vamos a tener en nuestro paciente, ¿no? Y si es vascular, también, pues, ¿no? El tratamiento en SB, como ya ustedes bien han revisado, si damos un SB dentro de las 4 horas y media, hacer la trombolisis y este paciente nos va a ir con y vamos a recuperar a este paciente funcionalmente, ¿no? Y finalmente, pues el avance de las técnicas de la resonancia magnética ha facilitado mucho poder identificar a estos pacientes, ¿no? Antes no podíamos tipificarlas con la tomografía, a veces teníamos algunas dificultades porque no podemos evidenciar bien lo que es a veces cerebelo, fosa posterior, tronco encefálico, y ahora con resonancia magnética podemos evaluarlas y llegar a un diagnóstico adecuado de estos casos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. No sé si tengan alguna duda, algo más. Para cerrar esto, ¿cómo es? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ya, ok, ahí me responden gracias, todo claro. Muy bien, gracias. Ya nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.